cordial saludo para todos los antioqueños y antioqueñas. Nos encontramos hoy supremamente contentos porque inician estos diálogos por la vida, unos diálogos que lo que buscan es generar concertación, oportunidades y en especial democracia y pluralidad. Cuando dialogamos cambian las situaciones, cuando dialogamos se resuelven los problemas, cuando dialogamos vemos la perspectiva de nuestro contendor, nuestro adversario o simplemente de alguien que integra nuestro entorno familiar. Hoy es muy importante reconocer el diálogo como una herramienta que transforma Antioquia. Por eso les damos hoy una gran bienvenida a estos Diálogos por la Vida. Ahora vamos a hablar un poco de la no violencia. ¿Por qué la no violencia? ¿Por qué hablar en mayo de la no violencia? Desde el 5 de mayo en Francia, en el 1700 más o menos, iniciaba la Revolución Francesa. Hoy hacemos también una invitación a reconocer estos derechos humanos que defendemos desde el concepto de la no violencia, que para que entendamos todos los antioqueños es algo muy básico. La no violencia se basa en resolver nuestras dificultades a través del diálogo, sin llegar a la violencia psicológica o física. Nuestro país ha vivido durante muchos años las grandes problemáticas de la violencia y del conflicto, y hoy somos el reflejo de casi 200 años de historia, de los cuales la mitad ha estado inmersa en un gran debate. Le damos la bienvenida a nuestro gobernador de Antioquia, el señor Aníbal Gaviria, para que nos cuente qué es la no violencia en su concepto de un líder que viene luchando hace muchos años por la defensa de este criterio. Bienvenido, gobernador. Santiago, un abrazo a Juliet y a Caterín que nos acompañan y un saludo a todos quienes nos ven a través de Teleantioquia. La no violencia es una filosofía, es un estilo de vida y yo creo que lo decías, fundamentalmente lo que ha pasado es que en cierta medida hemos sido educados, casi que hemos vivido en una cultura, no solo en Antioquia, en Colombia, sino a nivel global, de casi que naturalmente, intuitivamente, tratar de resolver los conflictos en forma violenta, en la confrontación y en la confrontación violenta. Y la no violencia lo que busca es romper esa inercia, cambiar esa cultura por una cultura en la que el conflicto se reconozca porque existe y existirá, pero que no tenga que dirimirse en forma violenta, sino, como lo has dicho, a través del diálogo, a través de la razón, a través de la valoración del otro. Entonces es una transformación cultural hacia una filosofía y un estilo de vida distinto. Me pego de lo último que menciona, filosofía y transformación cultural. Hoy vivimos en una era antropocénica de la cual ha perdido el debate antropológico. También nos encontramos en el panel con Juliet, que hace parte de toda esa estructura de construcción de la ciencia política y nos va a hablar un poco de lo que para ti significa la no violencia. Bueno, la no violencia, pues para mí significa, como lo decía el gobernador, pues avanzar hacia otro referente ético como sociedad. También tiene que ver con hablarnos con más ternura. Por supuesto implica una deconstrucción y un desaprendizaje de ciertas formas que hemos traído. Y en el caso particular que creo que nos ocupa hoy la conversación, también tiene que ver con unas relaciones rotas que tenemos con la vida salvaje, que tenemos con la naturaleza en sí, al colocarnos por fuera, y un sistema económico que también ha sido muy voraz en sus formas, que eso se ha ido configurando pues históricamente, y que hoy un poco la lección precisamente con los desequilibrios ecológicos que tenemos y climáticos que tenemos tan fuertes. Creo que algo tenemos que desaprender, pero de una manera urgente y rápida, y debemos avanzar hacia ese camino de la no violencia con este planeta. Totalmente de acuerdo, Caterine. Yo quiero escuchar el concepto de Juliet desde el derecho. Tú como abogada, ¿qué puedes hoy expresar sobre la no violencia ambiental? Yo no lo hablaría desde el derecho, yo lo hablo desde los humanos que somos. Yo creo que lo primero para poder entender la no violencia es desnaturalizar la violencia, ¿no?
Desde las relaciones que tenemos con nosotros mismos o con la naturaleza, tenemos una estructura muy específica que está basada en una forma de pensar que tenemos con el otro, sea este humano o no humano, que está generado en la jerarquía, en la exclusión, en la competencia, en la dominación, ¿no? Y eso lo hacemos con todo. Entonces, cuando nosotros desnaturalizamos eso que es tan normal para nosotros en la relación y vemos al otro como un igual a nosotros, sea humano o no sea humano, podemos llegar a tener un trato mucho más solidario, mucho más humano y sobre todo mucho más horizontal e igualitario. Entonces yo creo que la no violencia empieza desde ahí, desde cómo nosotros nos concebimos como humanos y tratamos al otro como un igual a nosotros, sea lo que éste sea. Muchas gracias, Juliet. Es más que claro, gobernadora, además que es muy importante los dos conceptos que nos mencionan porque nos invitan también a ratificar la importancia de la Agenda 2040 como un instrumento de planeación para la no violencia. Entender que el cambio climático y la adaptación al mismo hoy nos está convirtiendo en personas, ciudadanos y comunidades que se ven afectadas por el crecimiento, el incremento del nivel del mar, por las temperaturas. ¿Cómo podemos hoy empezar a crear, gobernador, esa visión de sostenibilidad que está muy quemada, pero que sigue siendo necesaria y fundamental para avanzar hacia un territorio por la vida? No, Santiago, es que yo creo que verdaderamente la visión Antioquia 2040 es completamente ligada con este concepto de la no violencia intrínsecamente, porque hablamos de Antioquia, corazón verde de América. Y ahí todo nos remite a esa transformación cultural y a ese objetivo. Corazón es vida, y es el respeto por la vida, y es cualquier forma de vida. Corazón es amor, en cierta medida respeto, pero corazón verde además es una visión todavía más holística. Entonces creo que esa visión que construimos en conjunto con todos los antioqueños en estos 3 años de discusión y de debate, en donde participaron en más de 1.500 talleres, más de 50.000 antioqueños y antioqueñas, está completamente sintonizada con ese propósito. Además, porque algo que me parece importante recoger también de los comentarios de Juliet y de Caterine es que la gente, por ciertas razones, creo que ubica la no violencia exclusivamente en el foco de los conflictos armados. No, la no violencia puede darse y debe darse en las relaciones día a día con los otros, en todos los demás aspectos, en la relación familiar, en la relación de trabajo. Yo hablo de una que me parece bien importante en nuestro país y en el mundo, en el ejercicio de la política. La política muchas veces es tremendamente violenta en la palabra y en muchos otros aspectos, pero en este que estamos hablando, en la interrelación con el planeta, en la interrelación con los otros seres vivos, que como sucede con la violencia, yo creo que toda violencia que ejercemos se nos devuelve de una u otra manera, y ahí estamos viendo efectos del cambio y la emergencia climática y otros que creo que nos muestran que, como en todo, a mí no me cabe la menor duda que si eso va a ser en 10 años, en 15, en 20, pero la no violencia es el camino, la no violencia es el futuro. Creo que cuando en 50 años la humanidad se ve hacia atrás, va a decir, pero ¿cómo hacíamos eso? Absurdo. Total. Hoy, y nos vamos a ver desde la no violencia hacia tantas épocas de violencia en el pasado. Gobernador, algo muy interesante lo que menciona, porque en este momento que ya no hablamos de cambio climático, sino adaptación a él, entra una hipótesis muy valerosa que tú mencionas, Catherine, sobre no hablar de sostenibilidad, sino de sustentabilidad. ¿Qué puedes decir de ello para alimentar esa Agenda 2040? Bueno, pues el concepto viene un poco de una discusión que ha tenido la educación ambiental latinoamericana hace muchos años, más de 20 años, que incluso se creó un manifiesto por la vida. Es muy bonito. Invito pues como a quienes nos están viendo incluso a consultarlo, se puede buscar por internet. Y este concepto un poco dice que hay que ir más allá, porque la sostenibilidad como tal no tiene en cuenta los límites, los techos ecológicos, mientras que la sustentabilidad tiene en cuenta la complejidad de la vida, la interdisciplinariedad, la ecodependencia, va un poco más allá y un poco coloca el acento en un concepto que de pronto se quedó corto, que corresponde más a los años 70 quizá. Estamos en un tiempo histórico distinto, con unos desafíos distintos,
y sobre todo donde las respuestas deben ser cada vez más urgentes. O sea, yo creo que igual hay una voluntad política precisamente para acelerar pues esa urgencia, porque tenemos que correr de manera acelerada y sobre todo porque hemos construido como unas bases donde es como avanzar arrasando. Y precisamente ese es el camino de la violencia que tenemos que deconstruir para construir otra cosa. Decía Simón Rodríguez, que era un educador, pues como el educador latinoamericano, pues por allá hace muchísimos años, y decía, o inventamos o erramos. Entonces tenemos que inventar, y tenemos que inventar otra forma, necesariamente. Muy bien. Además que lo mencionó de manera reiterada Boutros Ghali como secretario de la ONU, cuando reiteraba la importancia de entender los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. Hoy, Juliet, ¿cómo podemos entender también las nuevas nociones de territorio que se crean, territorios que se están dando por la vida? Por ejemplo, la propuesta del gobernador 90+ es supremamente no solo grande, sino que de amplia aceptación a nivel mundial. En la pasada Smart Cities en Barcelona fue amplio reconocimiento gobernador, y yo creo que tenemos que crear territorios para la vida. ¿Cómo la sostenibilidad nos ayuda a promover y a prolongar la vida del ser humano? Yo creo que la sostenibilidad es un concepto muy complejo, es un concepto muy discutido. Cuando él empezaban esos elementos de lo que era ambiental, social, económico, ¿no? Y las generaciones futuras. Pero eso tenía unas evoluciones que son muy interesantes, y hay un concepto que a mí me parece muy importante, que es la ciudadanía. Eso empezó como la ciudadanía corporativa, pero también creo que es una ciudadanía de comunidad de vida, ¿no? Y es la pregunta sobre cuáles son esos planteamientos y esos los elementos o principios éticos en los cuales basamos las relaciones que tenemos con lo otro. Es decir, cómo nos construimos ciudadanos en un territorio que compartimos con otros. Y yo creo que ahí es un elemento fundamental, porque si bien todo el tema de teoría ética puede ser muy complejo, es la pregunta de cómo estamos construyendo seres humanos en relación con otro, desde unos principios que puede ser lo que tú dices del techo ecológico, pero más allá de lo del techo ecológico es realmente cómo estamos construyendo una comunidad de vida entre nosotros y con otros. Y yo creo que la sostenibilidad tiene que caminar también en esos principios de desde donde nos construimos en esa comunidad de vida. Entonces la ciudadanía en comunidad de vida me parece un concepto muy interesante en la relación del territorio, ya sea en el aspecto empresarial, ya sea en el aspecto social, en el aspecto comunitario. Antioqueños, como pueden ver, el diálogo nos permite entender estos conceptos desde la matriz, desde la profundidad. No podemos ser un mar de conocimiento y un centímetro de profundidad. El diálogo nos ayuda a profundizar en el conocimiento. Por eso hablamos de no violencia ambiental. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Bueno, seguimos en estos diálogos por la vida. Hoy, no violencia ambiental, un concepto que reúne a la familia antioqueña y a todo nuestro territorio colombiano. Y bueno, gobernador, vamos a entrar en materia de un tema bien interesante que nos obliga a reflexionar sobre esta era antropocénica que ha modificado, que ha cambiado los suelos, porque el ser humano interactúa con diferentes economías, con diferentes escenarios de producción, y vamos contaminando los suelos del territorio. Estamos buscando ese equilibrio socioambiental, y hablar del concepto socioambiental es ligar nuestra actividad humana, productiva, económica con el medio ambiente. Hoy se hace supremamente necesario volver al origen, reivindicarnos con la naturaleza y entender la importancia que tienen estas montañas, estos ríos, estos bosques en nuestro departamento. Somos un departamento biodiverso, pero que hoy asume también el reto de estar en una emergencia climática y que nos obliga a reflexionar de manera profunda hasta dónde va a llegar esta era que el ser humano ha modificado. Hoy también hablar de no violencia ambiental es hablar del concepto socioambiental, gobernador. Sí, yo creo que Santiago, entra uno pues a un tema en el que seguramente no sé, vamos a ver, puedo tener algunas diferencias con Caterina y con Juliet, pero esa relación del hombre con la naturaleza, yo he dicho algo que no sé, posiblemente pues ya tenga más desarrollo literario, académico por otras personas, pero en realidad tenemos que estar conscientes de que en cierta forma el ser humano es el único animal que realmente modifica el medio ambiente. Eso es en cierta medida lo que hemos hecho toda la vida.
arrancando desde las primeras aldeas, hace más de 5.000 o 6.000 años, podríamos remontarnos aún más allá, pero con modificaciones muy, muy menores. Y esas primeras aldeas en 5.000 o 6.000 años se han convertido hoy en ciudades de 30, 40 millones de habitantes. Modificamos el medio ambiente con las ciudades, con las viviendas, con las vías, con los trenes, con los aeropuertos, con los acueductos. Yo creo que indudablemente el tema no está en que dejemos de hacer eso, porque no se podrá dejar de hacer, sino en cómo lo hacemos, causando los menores impactos y en algunos casos, además, yo creo que ya la ciencia, la tecnología, el conocimiento del ser humano hacen que sea capaz de revertir aún los impactos que causa. Hoy ya vemos en algunas ciudades en Asia y en Europa que ya no es solo el concepto de edificios verdes, sino prácticamente de ciudades verdes. Entonces, yo que creo ser una persona, y por eso desde nuestro gobierno en el principio fuimos el primer gobierno subnacional, no solo de Colombia, sino de toda América Latina, en declarar la emergencia climática, pero creo que el tema hay que ser, digamos, equilibrado. No creo que como en ese, como en muchos otros, el tema sea de blancos y negros, sino de tonos, de tonalidades. Entonces, hacia un desarrollo sostenible, sustentable, si se quiere avanzar más en el concepto, regenerativo, pero al fin y al cabo la necesidad del desarrollo está y seguirá estando. Y ahí posiblemente podemos entrar, para no monopolizar, en un aspecto que es hoy en día muy polémico en Antioquia, en Colombia y en el mundo, que es, por ejemplo, el tema de la minería. Pero dijémoslo, si va saliendo. Ahorita, gobernador, nos metemos ahí en cabeza de 11 varas. Porque yo creo que Juliet también nos puede aportar en esta construcción, ya que ella ha venido escribiendo y relatando la importancia de los derechos de la naturaleza. Y si el enfoque socioambiental, que es interdisciplinario y vincula la sociología, la economía, la psicología, la ciencia política y otras de las necesidades para entender la relación del ser humano con la naturaleza, Juliet, ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio en este mundo tan caótico, pospandémico? Yo creo que hay varios aspectos que son importantes. No creo que solo sea la sociología o la antropología y el derecho que tienen esos conceptos, sino también tener aspectos geológicos, biológicos, de comprensión del otro como un ser que tiene sus propios procesos, sus propias dinámicas. En estos días tenía una conversación, llevamos un proyecto en el Chocó y tengo una profesora muy importante que es geóloga y estábamos hablando de estos temas, ¿no? Y ella me decía, es que si nosotros entendemos la naturaleza como un ser que tiene sus propios procesos, sus propias dinámicas, y nos adecuamos también a esas propias dinámicas en la forma en cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza y en lo que hacemos, es posible que llegamos a equilibrios mucho más importantes y muchos más interesantes. Es decir, si yo, por ejemplo, sé que voy a hacer una represa y va a pasar unos efectos abajo, si tengo en cuenta cuál es el cauce del río, qué es lo que está sucediendo y puedo pensar cuáles son los procesos que puedo mitigar, es diferente así simplemente yo desde lo que yo quiero y lo que yo pienso hago las cosas. Entonces creo que es como poder encontrar esa multidisciplinariedad que tú estás diciendo en la comprensión del proceso de un ser que es la naturaleza, que puede ser el planeta y que tiene sus propios procesos. Porque lo importante ahí es posible que acabemos con la naturaleza o no, pero yo no creo que es que acabemos con la naturaleza, yo creo que acabamos con la manera de poder vivir los seres humanos en este planeta. Y es desde ahí que lo tenemos que pensar, porque el planeta es mucho más antiguo que nosotros y va a tener sus procesos todo el tiempo que él quiera y los únicos que nos vamos a desaparecer somos nosotros. El planeta va a seguir con ciertos procesos específicos. Entonces yo creo que la multidisciplinariedad de sentarnos en lo social, también en lo económico, pero también en lo biológico, en lo geológico, en lo tecnológico, que nos permita encontrar maneras de comprender esa naturaleza para saber cómo nos podemos no pelear con ella, sino aliar con ella para que esos procesos de desarrollo sean posibles. Si no nos quedamos con una sola visión que nos permite estar cortos en lo que se podría realizar. Y yo creo que esos diálogos, como lo estamos diciendo, interdisciplinarios, intercomunitarios, nos pueden ayudar a encontrar mejores soluciones y herramientas para que ese
desarrollo de todas las maneras que lo pensemos sea posible. Así es, Julia. Además que la no violencia ambiental también nos invita a entender el contexto de los conflictos y sus características propias en el territorio. En eso, Caterine, hemos también avanzado un poco en lo que es la lectura actual de la relación entre conflicto armado, territorio y sostenibilidad o medio ambiente. Ese enfoque socioambiental que hoy está buscando el departamento en cabeza del gobernador busca precisamente reivindicar los derechos de nuestras comunidades y buscar el desarrollo y el equilibrio de la productividad, de la conexión vial, de la infraestructura, que obviamente exista un equilibrio. ¿Cómo podemos entonces hablar de esas características del territorio? Bueno, la pregunta son como muchas preguntas en una, no hay respuestas fáciles, creo que invita pues como a complejizar la reflexión, el pensamiento. No es sencillo y a veces también puede haber opiniones que de pronto no van con las de la mayoría, que de pronto son muy raras para algunas personas, pero yo creo que son necesarias también. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando, digamos, de esa ecodependencia, como siempre hemos intervenido como seres humanos a la naturaleza, pues listo, hemos tenido como diferentes tipos de sociedades, de cazadores-recolectores, pues de sociedades forrajeras, cazadoras-recolectoras, donde se asentó pues la agricultura, 15.000 años perfectos, con un tiempo climático perfecto. Luego pasamos a lo que llamamos como antropoceno, o llama la literatura, pero que hay otras derivas como capitaloceno, occidentaloceno, plantacionoceno, basuroceno, consumoceno, con todas sus acepciones. Y hay algo pues, que yo creo que sí es necesario detenerse a pensar, porque esa aceleración, esa gran aceleración no se dio de una manera tan lineal, sino que se produjo en la medianía del siglo pasado y se produjo sobre todo gracias a los combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón, que han sido muy importantes, han permitido muchos desarrollos, digamos, de las sociedades, pero al mismo tiempo también hoy vemos sus impactos, que se manifiestan precisamente en esa desestabilización climática. Entonces, yo creo que hay muchos asuntos para pensar, pues ese paso de un capitalismo fósil o fosilista a otro tipo de sociedad. Hoy precisamente se habla mucho de alternativas al desarrollo. Dentro de esas alternativas hay muchísimas, pues hay un sinfín. Hay unas muy bonitas que vienen también de los grupos ancestrales, étnicos, tradicionales. Hay muchas, por ejemplo, el campesinado tiene unas apuestas bastante fuertes hoy con la agroecología, la agroforestería, el rewilding, que es como resalvajar. O sea, hay un montón de apuestas otras, el mundo es múltiple, no hay una sola ni una única visión. Y yo creo que ahora que estamos en Diálogos por la Vida, es precisamente la invitación a sentarnos, a dialogar con esos universos otros que tienen otras maneras de ver el mundo y de vivir. Son muchísimas. Y yo creo que es como la oportunidad para precisamente tener como esa apertura para conocer otras formas. Hay muchas sociedades otras que no son las urbanas precisamente, sino otras en otros lugares y están presentes en Colombia, están presentes en el departamento y tienen otros mambos de la vida, otros ritmos. Así es. Y qué bueno pues como empezar a escuchar un poco mejor y a ver un poco mejor esos lugares. Muchas gracias, Caterine, porque integra los conceptos que hoy demanda el mundo moderno y es ese crecimiento exponencial de muchas variables que no contemplábamos, y ser interdisciplinario nos va a ayudar. Seguimos en No Violencia Ambiental, Diálogos por la Vida. Vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, seguimos en Diálogos por la Vida, hoy No Violencia Ambiental, con tres excelentes invitadas. Bueno, invitadas porque son personas todas, obviamente, nuestro gobernador, la profesora Juliet y la profesora Catherine, que vienen haciendo una excelente profundización en materia de no violencia ambiental. Sigue un tema que nos mueve mucho las fibras, porque son los derechos de la naturaleza, los derechos naturales. Esos derechos que están inmersos o que se creen inmersos en el día a día, en la conciencia humana. Pero también es importante hablar del ser humano. ¿Qué es el ser humano en sí? ¿Qué representa? Y cómo se interrelaciona con los otros seres que no están en su contexto humano, pero habitan su hábitat. ¿Qué puedes decirnos de eso, Kate? ¿Cómo puedes tú entender hoy esa visión del ser humano, tanto el moderno como el que queremos proyectar? Bueno, yo creo que el ser humano en algún momento se extravió y empezó a sostener unas relaciones ecológicas rotas.
y se olvidó de algo fundamental, la ecodependencia y la interdependencia. No somos el centro, digamos, de la vida, somos una especie más. Y yo creo que ese ser humano futuro, que queremos un ser humano no violento, es un ser humano que empieza a observar más. La observación, digamos, es fundamental, empieza a tener unas relaciones reestablecidas con la y con lo otro, y acá me refiero a árboles, a zuribios, a hongos, a todos los animales de la vida salvaje, y que hay unos, o sea, hay un montón de vida y de mundo que el ser humano necesariamente debe reconectar, necesariamente para poder, como lo decíamos ahorita en otra parte de la conversación, si la Tierra se desestabiliza, la Tierra sigue y continúa su curso. Total. El ser humano es el que deja de existir, pero no solamente deja de existir solo, sino que avanza hacia la sexta gran extinción y se lleva a otro montón de especies también consigo mismo. Entonces, yo creo que ese ser humano nuevo, ese ser humano del futuro, ese ser humano no violento, precisamente es el que se empieza a conectar, a reconectar y empieza también a ver. Gobernador, en el ejercicio de lo público creo que cada vez nos tenemos que volver mucho más humanos, y la carrera pública nos ayuda a reivindicar y conocer el ser humano desde su interior, desde esa incidencia, también aprender de ese otro, tanto como lo mencionabas ahorita, la hostilidad de la política nos ayuda a entender mejor el ser humano. Desde ese ejercicio como gobernador, ¿cómo puedes ver esa relación directa o esa interdependencia que tiene hoy el ser humano, los antioqueños, con su naturaleza, con su territorio? Podríamos afirmar inclusive que somos el resultado emocional, de la berraquera, de la pujanza, derivado o asociado a nuestra naturaleza. Sí, Santiago, a ver, ahí yo debo decir algo, pues que a lo mejor también hay mucha discusión sobre eso, pero yo en realidad creo que el ser humano ha cambiado muchísimo positivamente en torno, muy especialmente al tema de nuestra conversación de no violencia ambiental. Por supuesto no estamos a donde debemos estar y no hemos llegado, pero es que si uno se imagina hace 100 años, pues este tema prácticamente no existía, era de 10 personas en el mundo, que son esos grandes pioneros que hoy uno mira hacia atrás y son íconos, pero el mundo ha cambiado. Hoy, por ejemplo, los jóvenes, es impresionante la conciencia ambiental que tienen, y el mundo en general, y eso es un cambio muy grande para un milímetro de milímetro de milímetro en la evolución. 100 años. Entonces yo soy positivo, yo creo que ha cambiado mucho. Obviamente hay muchas cicatrices de lo que hemos hecho, pero la transformación es increíblemente grande. Hoy, mire, esto puede sonar un poquito raro decirlo, pero es bueno meter ahí como algunos elementos de... Es increíble, pero en algunos casos hoy el ser humano es más sensible a la naturaleza que al ser humano. Así es. Entonces, usted ve una noticia de un maltrato a un perro y eso genera una gran reacción, con la que yo estoy de acuerdo. Pero ese mismo día mataron 3 personas y eso no pasa nada. Eso supuestamente es paisaje. Eso lo hago como una crítica, pero lo hago también como un reconocimiento a la evolución del ser humano en la conciencia ambiental. Lo que necesitamos, ojalá, es que haya una conciencia todavía que se recupere o que alcance esa conciencia, la conciencia del respeto por la vida humana. En el concepto general del respeto por la vida, es que la vida... Es increíble tener que decirlo y es una repetición, una cosa de perogrullo, como se dice. La vida es el gran milagro. Yo hace poco en la convención que tuvimos digamos, el agrado y el honor de impulsar aquí en Antioquia la primera convención de emergencia y cambio climático en el departamento, hablaba precisamente de eso, es que es increíble la existencia de la vida en la Tierra, y eso se nos vuelve paisaje, porque no tenemos la conciencia ni el conocimiento de la existencia de formas de vida en ninguna otra parte del universo.
Eso es increíble. Por eso estamos tan de acuerdo en que tenemos que respetar y proteger todas las formas de vida aquí en la Tierra. Es que son cientos de miles de millones de estrellas y todavía no conocemos en ninguna otra parte del vastísimo universo otra forma de vida. Eso nos tiene que hacer mirar sobre el milagro de la vida, de todas las formas de vida y sobre el respeto que eso merece. Gobernador, nos das el paso para hablar de derechos de la naturaleza, porque la capacidad de asombro no la podemos perder y volver al origen va a ser un propósito de la humanidad de aquí en adelante. Y ahí quiero invitarte, Juliet, porque tú vienes hablando de los derechos de la naturaleza como otros tantos autores, abogados, políticos, y nos gustaría entender un poco más, porque en algunos países ya se han dado grandes debates sobre leyes para la naturaleza y todo lo que comprende. ¿Qué podemos hoy explicarle a la comunidad antioqueña sobre lo que son los derechos de la naturaleza? Yo creo que los derechos de la naturaleza vienen de la misma construcción del ser humano como ser humano. Yo pienso que el ser humano es alguien que está en construcción. O sea, Ortega y Gasset dice algo muy bonito y es que el ser humano no es un participio sino un gerundio y se está construyendo todo el tiempo. Y es en el trato con el otro donde nosotros creamos la humanidad, lo que significa ser humano. Y como decía el gobernador, normalmente lo tenemos alrededor de los humanos y toda la evolución de cómo nos convertimos en humanos es cómo le damos derecho o cómo le damos un mejor trato a esos otros. Nos pasó con la esclavitud, nos ha pasado con las mujeres, nos ha pasado con la diversidad sexual, con la diversidad de género. Y lo mismo pasa con la naturaleza, es decir, cuál es el trato que le damos a otro ser que no es igual a nosotros, pero puede llegar a tener derechos. Y entonces, en la medida que aparecieron los derechos de la naturaleza, es comprender la definición que le damos a ese otro como un ente que también tiene vida, y en ese tener vida pues puede tener igual derechos a nosotros como lo tienen los humanos, y cómo vamos reconociendo esos mismos derechos que tiene un otro que no es igual a nosotros, pero que tiene sus procesos y que mantiene la propia vida. Entonces los derechos de la naturaleza nacieron para intentar quitar ese antropocentrismo de que si me sirve a mí, entonces lo protejo, sino este es otro ser igual que es un humano, igual que tiene sus características, y entonces le doy derechos para que se mantenga, para que viva, para que tenga sus propios procesos, ¿no? En esa ampliación de lo que significa ser humano en construcción, en cómo damos un trato a lo otro, sea humano, que sigue siendo igual de importante porque todavía estamos en ese proceso. Es decir, cómo le estamos dando un trato a otro humano, sea quien sea, pero también cómo le damos un trato a esos que no son parecidos a nosotros, pero que tienen vida y tienen una estructura que incluso nos mantiene a nosotros, ¿no? Porque sin esa naturaleza dejamos de existir nosotros también. Entonces, ¿cómo la cuidamos o cómo le damos esa posibilidad de existir para que nosotros mismos podamos existir? Bueno, seguimos en esta construcción de diálogos por la vida, hoy hablando de no violencia ambiental, profundizando, dialogando, concertando desde la humanidad que tenemos cada uno para generar una mejor Antioquia. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos. Bueno, y acá seguimos de nuevo, ya en el último corte de Diálogos por la Vida, no violencia ambiental, muy contentos, aprendiendo mucho de Juliet, de Cate, nuestro gobernador Aníbal Gaviria. Y vamos a cerrar con un tema que no solamente vincula a cada uno de ustedes allá detrás de esta pantalla, sino que yo creo que también han sido testigos ustedes de todo lo que ocurrió después de la pandemia, del confinamiento, y es que tenemos ciudadanos mucho más conscientes, ciudadanos que están identificando qué quieren y cómo lo quieren comer, qué productos quieren consumir, cómo están generando huella de carbono, cómo podemos reducirla, y esa ciudadanía consciente hay que fortalecerla. Gobernador, ¿cómo podemos seguir fortaleciendo y que no se vaya a estancar en el tiempo como ha pasado en muchos momentos históricos, que esa ciudadanía consciente empiece a desarrollar también políticas públicas, injerencia en la agenda pública y obviamente determine el futuro de un departamento que crece a un ritmo gigantesco? A ver, Santiago, yo vuelvo sobre algo que mencionaba anteriormente y es, creo que se ha avanzado enormemente en la conciencia ambiental. Es que yo aquí precisamente en Teleantioquia, los medios de comunicación son un elemento hoy básico en todo este propósito, pero recordemos pues que hace 45 años Jacques Cousteau era pues un personaje especial, único en el ámbito, no digo yo ambiental,
porque seguramente había muchos anónimos, pero en los medios de comunicación era el ícono. Hoy hay miles de programas y de personas que están desde los medios de comunicación en todos los niveles impulsando la conciencia ambiental y diríamos la no violencia ambiental. O sea que yo creo que para ir enfocando la pregunta, además en el marco de la pospandemia, pienso que se aumentó en el mundo entero esa conciencia. Personalmente tengo que decir que hubiera querido que el avance fuera más. Yo tenía la esperanza de que ese golpe tan duro, de que esa sacudida que la pandemia nos dio a todos, nos hiciera crecer más como personas, como individuos, como colectivos, como sociedad. Creo que hubo un avance, pero la sacudida era tan grande que ojalá el avance hubiera sido mayor, pero ahí vamos. Y creo que en otro aspecto de lo que mencionas, un tema fundamental en lo que viene para seguir consolidando esa conciencia ambiental tiene que ver, por supuesto, las instituciones, los gobiernos, los servidores públicos, que tenemos esa responsabilidad, digamos, de liderar procesos. Creo que ahí tenemos mucho trecho por recorrer en políticas públicas serias, fundamentadas, trabajando en equipo con la academia, trabajando en equipo con la ciencia, con los que saben, con zapatero a tus zapatos, los que conocen del tema, los que lo han estudiado. Entonces, diría que ese es un parte del camino. Desde la institucionalidad, trabajar las políticas públicas, las estrategias, las leyes, con una gran acompañamiento de los científicos, los académicos, los estudiosos del tema para hacerlas lo más pertinentes posible. Así lo hicimos, por ejemplo, en la pandemia. Creamos un comité científico para que nos asesorara y así lo hicimos con la emergencia climática. Esa fue una de las primeras acciones de la emergencia climática, no es Aníbal Gaviria y algunos miembros del equipo de gobierno, sino obviamente nosotros, pero con el acompañamiento y la asesoría de un comité científico extraordinario que nos apoyó y nos ha apoyado en diferentes frentes, entre otros la definición de 100 acciones para avanzar en esa adaptación y esa mitigación frente al cambio de la emergencia climática. Y de hecho, gobernador, yo creo que las subregiones en este proceso se han vinculado mucho más a ese desarrollo desde el Valle de Aburrá, y hay que reconocer que si no crecen las subregiones, pues no crece el departamento, y ha hecho un esfuerzo esta gobernación en vincularlas a ese esquema de desarrollo. Por eso, Caterine, también yo quiero como que le expliquemos a los antioqueños de manera fácil, porque la ciudadanía consciente es algo muy amplio, pero para que las personas en el Urabá, en el suroeste, en el nordeste entiendan que cada uno de ellos puede ser un ciudadano consciente. ¿Tú qué le puedes dar de ese concepto a todos estos antioqueños que nos ven y antioqueñas? Bueno, no, pues yo pensaría que no olvidarnos que estamos partiendo de un concepto que es la ciudadanía, que es un concepto político que nos remite a comunidad. Entonces quizá la respuesta no esté en individuos aislados, sino precisamente en la acción colectiva, en personas, en una comunidad política como tal. Y ya que lo planteas desde un punto de vista subregional, con Urabá, con el nordeste, con el suroeste, con el oriente y otras, yo creo que una ciudadanía más consciente debe incluir en su reflexión la dimensión territorial, con todas sus particularidades. Por ahí en la literatura alguien hablaba de, me encanta pues porque habla de floresanías, pues como, y era un poco en Brasil como acordándose que eran personas de la selva, que eran seringueiros. Entonces quizá acá esas formas de ciudadanías más conscientes desde lo colectivo como concepto político, sea acordarse que hay comunidades anfibias de río, que hay comunidades del mar, las del Urabá, que hay comunidades de montaña, y que en el territorio, pues el territorio es también un concepto muy complejo de muchas problematizaciones y discusiones, pero es un concepto súper potente y hermoso, y que requiere también requiere de apropiación y requiere de identidad. Entonces, una ciudadanía más consciente debe necesariamente incluir esa dimensión territorial, creo yo, también apuntarle a un proyecto más colectivo, también a una transformación de ese sistema económico que se termina convirtiendo en un sistema societal como tal. Y lo otro, pues pensaría yo que ya hay un ejercicio de autoconciencia y es el asunto de repensar el deseo
y repensar las necesidades también, precisamente para acercarnos a una conciencia amplificada. Y Juliet, yo creo que se nos da entrada en algo muy bonito y es ver cómo la geografía ambiental nos cambia las características de necesidades puntuales de esas comunidades. Tú que has venido estudiando de manera rigurosa la geografía ambiental, ¿qué nos puedes decir de esa ciudadanía consciente que está ahí? Yo creo que yo lo hablo como educadora, en lo que he estudiado pues, de antropología, sociología, derecho y pues también en geografía, y a mí, aunque estoy de acuerdo que se necesita algo colectivo, yo sí creo que lo individual es muy importante, ¿no? Porque cada individuo, desde mi perspectiva, se tiene que hacer responsable, ponerse en los zapatos del otro y el ejemplo. Creo que son los 3 elementos más importantes desde todo lo que yo he aprendido en lo que puede ser una conciencia para los otros. Si yo soy responsable de mis actos y voy a contaminar, pues yo sé que no lo voy a hacer porque soy consciente de que yo lo estoy haciendo. Si me pongo en los zapatos del otro, sé que si yo no me hago responsable, otro se va a tener que hacer responsable, ya sea la naturaleza, ya sea una comunidad más abajo, ya sea el Estado, etc. Entonces, si yo me hago responsable de lo mío, veo lo que está pasando en el otro lado y me pongo en el zapato del otro, incluso puedo decir, ¿yo dónde compro? Le voy a pedir rebaja a un campesino que está viviendo de eso, a sabiendas de que si yo estuviera ya no lo haría. Y el ejemplo, yo creo que lo más importante, ya sea en lo personal, en lo institucional, en lo familiar, en lo educativo, es qué estoy haciendo yo para inspirar a otros a hacer lo que considero que puede ayudar a la conciencia ambiental. Desde ahí es que yo lo he visto, porque lo he visto en muchos territorios en los cuales se trabaja es con eso. En cuanto yo soy responsable de mí, en cuanto yo me pongo en los zapatos del otro y en cuanto también yo doy ejemplo para que otros se inspiren. Muy bien, yo creo que son reflexiones demasiado valiosas. Ahí, Santi, yo recogiendo esas palabras últimas, eso es tremendamente no violento. Esa es una de las frases más tremendas, más poderosas de Gandhi. Mi vida es mi mensaje. Es una frase que además invita tremendamente a un reto enorme que es la coherencia, y que es tan necesaria en este y en otros aspectos. Entonces, claro, yo creo que ese tema de cada uno, lo que cada uno puede hacer en términos de protección, de cuidado, de respeto, de honra de las otras formas de vida, es tremendo. Y la ciudadanía consciente termina siendo una revolución de las cosas pequeñas, que se termina convirtiendo en una revolución colectiva. Y yo creo que si nuestra familia está bien, el vecindario está bien, la comuna está bien, y va a estar en general todo ese tejido social humano que tanto necesita dialogar. La no violencia también es reivindicarnos y reconciliarnos con el territorio, además de aceptar los errores y mejorar. Hay veces el error en la violencia no es hacerlo, sino reiterarlo. A veces el error lo que tenemos que hacer es solucionarlo a través del diálogo. ¿O ustedes cómo ven esas acciones no violentas? ¿Cuáles esas acciones no violentas del día a día ustedes promueven para ya despedirnos de este gran espacio de diálogos por la vida? Bueno. Gobernador. No, yo creo que la primera acción no violenta es reconocer que hemos vivido en un entorno con una cultura que históricamente ha estado enfocada en el otro sentido. Yo creo que hay un primer elemento de reconocimiento, y el otro punto, creo, también lo he mencionado muchas veces, es no pensemos que todo no violento tiene que ser Gandhi o tiene que ser Martin Luther King, porque eso es grandísimo. Podemos ser, además no tenemos que ser totalmente no violentos. Y que inclusive, es un camino, es un proceso. Ellos tuvieron vamos avanzando. Sus momentos de dificultad. El mismo Martin Luther King, Mahatma Gandhi, grandes promotores de la paz han estado en situaciones complejas, y vuelvo a reiterar, el problema del error no es cometerlo, sino repetirlo. Agradecemos a todos ustedes por esta información tan valiosa, gobernador Aníbal Gaviria, profesora Juliet Dicate. Esto es Diálogos por la Vida, no violencia ambiental, un departamento que crece a un ritmo exponencial, quiere y ama Antioquia, y acá seguimos construyendo ciudadanía consciente. Unidos. Gobernación de Antioquia.